Bienvenidos a la lección número 4. En el presente capítulo estudiaremos las competencias de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, encargados de la promoción y la defensa de los derechos humanos, y estudiaremos también cómo estos desarrollan sus funciones para promover y proteger los derechos humanos. Los objetivos de dicha lección es que ustedes, los participantes, se familiaricen con las competencias que desarrollan la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son estos dos órganos de los que estábamos hablando, y que además ustedes conozcan el desarrollo de los procedimientos que llevan a cabo estos dos órganos. Además de que conozcan cuáles son los mecanismos de revisión del cumplimiento de las decisiones emitidas tanto por la Corte como por la Comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que pertenece a la OEA, la Organización de Estados Americanos, y cuya principal función es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como un órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos en esta materia. En este sentido, se refiere a los derechos humanos que están definidos en la Convención Americana sobre los derechos humanos en relación con los estados parte, así como los derechos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en relación con los demás estados miembros. Como también sucede con el Comité de Derechos Humanos del Sistema Universal, se trata de un órgano compuesto por expertos independientes. Paralelamente, la Comisión también ha establecido relatorías, como también sucede en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, sobre ciertos temas como la mujer, la niñez, los indígenas, los trabajadores migrantes y la libertad de expresión. A diferencia de las relatorías del Sistema Universal de Derechos Humanos, los relatores también son miembros de la Comisión. Sus informes se publican de forma ocasional y son aprobados por la propia Comisión. Entre las funciones que la Comisión desempeña destacan su labor por estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América, el formular recomendaciones a los gobiernos de los estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos y preparar los estudios o informes y solicitar a que los gobiernos de los estados proporcionen informes sobre las medidas que están adoptando en materia de derechos humanos. Además, también atienden las consultas que les formule cualquier estado miembro sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en ese estado específico o practicar observaciones in loco en un estado. En la presente lección, como decíamos, también estudiábamos de una forma detenida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con el artículo 1 de su estatuto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, es el órgano de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que junto con la Comisión Interamericana vela por el cumplimiento de los compromisos que han contraído los estados parte en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sus competencias se encuentran establecidas en el capítulo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte ejerce dos funciones principales, la función jurisdiccional y la función consultiva. Respecto de la función consultiva, vemos que los estados miembros de la organización pueden consultar a la Corte sobre las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos para que las interprete y ofrezca su opinión acerca de su compatibilidad con las leyes internas de estos estados.
A su vez, podrán consultarla en lo que les compete los órganos enumerados en el capítulo 10 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en el artículo 64 de la Convención. Respecto de la función jurisdiccional, sabemos que en aquellos casos en que no se hubiera llegado a una solución amistosa entre las partes en los procedimientos en que se estuvieran examinando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pueden ser comunicaciones entre estados o peticiones de particulares, el caso puede ser remitido a la Corte siempre que se hubiera agotado el procedimiento previsto ante la Comisión. Solo los estados parte y la comisión están facultados para someter un caso ante la Corte. Es decir, nunca un particular puede presentar el caso a la Corte. Esta tendrá competencia para conocer de cualquier caso que le sea sometido, siempre que los estados parte involucrados hayan reconocido previamente su competencia. Estudiaremos cuál es el procedimiento de presentación de casos ante la Corte, cómo la Corte desarrolla su función jurisdiccional, y también el procedimiento de supervisión de las sentencias que ésta emite, así como cualquier otra decisión que provenga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les espero en la lección número 5. Saludos.